Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy a otra sesión de aniversario. Le quiero dar las gracias a nuestra invitada de hoy. Realmente es una profesionista que admiro mucho su trabajo. Es increíble el rol que ha hecho en el cambio de recursos humanos y cómo lo ha logrado integrar a la parte de excelencia operacional. Tiene más de 30 años en la industria y realmente con el compromiso de nosotros de en este 8º aniversario de traerles a los principales exponentes en América Latina de excelencia operacional con distintos enfoques, no me queda más que darle la más cordial bienvenida antes de pasar a presentarla a Olivia Gallardo. Olivia, bueno, tiene ya ahorita, y lo voy a presentar rápido porque si no me va a tardar un mes, ¿verdad? Tiene más de 30 años trabajando en excelencia operacional en temas de manufactura esbelta y Six Sigma. Ha trabajado para Bimbo, para Collins, para Honeywell, incluso ha desarrollado proyectos en diferentes países y desde el 2019 es colega también como consultora. Ella se ha enfocado principalmente en los temas que tienen que ver con excelencia operacional y desarrollo organizacional, enfocado al recurso humano. Entonces es un enfoque que a mí me encantó. Desde que tuve la oportunidad, el gusto de poder saludarle y conocer su trabajo, me encantó porque es algo que muchas veces se nos olvida. Y a veces creemos que la mano de obra solo es mano de obra. Y gente entonces, agradecemos muchísimo que esté con nosotros en nuestro 8º aniversario, en su panel a Olivia Gallardo. Olivia, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos y de nuevo, mi más sincero admiración y reconocimiento por tu trabajo. Gracias, Olivia, adelante, bienvenida. Muchas gracias, César. Un placer para mí, un privilegio estar aquí. Felicidades por estos 8 años. Se dicen fácil, pero 8 años son muchos años en una trayectoria de compartir la excelencia. Entonces, muchas gracias por la invitación. Me uno a esta celebración y esperemos que sean muchos, muchos años más. Muchas gracias. Pues vamos. Muchísimas gracias, Olivia. Hoy vamos a empezar con una ponencia bárbara, la excelencia operacional en recursos humanos. Entonces ya no los interrumpo más porque los vamos a dejar con la experta del día de hoy. Adelante, cedo cámaras y micrófonos a Olivia para todo lo que tiene que platicarnos. Les voy a pedir que por favor no se les olvide agarrar lápiz y papel o el iPad o lo que sea, porque lo que vamos a platicar aquí va a estar bastante interesante. Bienvenidos. Adelante, Olivia. Gracias, muchas gracias. Pues me gustaría compartir algunas cosas que preparé para esta sesión. Sé que el tiempo es corto, así que me voy a ir rápido y básicamente hablar. Ahorita me hiciste una linda presentación, César, y me gustaría resaltar algunas cosas. A mí me encanta la frase de Peter Drucker, que la cultura se come a la estrategia de desayuno, ¿no? Que es una frase acuñada ya creo que en los 70, ¿no? Y esto porque es muy revelador el hecho de que siempre dejamos a un lado, como lo decías tú, la parte de la cultura, la parte esencial, la parte que sostiene todos los cambios y comportamientos en relación a la gente, por supuesto. Tengo muchos años en esto, pero todos los días aprendo, ¿no? 40 años en la industria y solamente 30 de ellos en manufactura esbelta y en Six Sigma, porque a mí me toca estar en Motorola cuando Six Sigma se diseña y se desarrolla. Así que he sido tan afortunada de haber estado en las dos empresas íconos en cuanto a filosofías de manufactura, pero en realidad debo decir que Bimbo fue una gran escuela de inicio porque en esos años 80 ya Bimbo hablaba de estandarización, era sumamente estandarizado. Bimbo ya hablaba de productividad, de equipos de calidad, ¿no? Entonces, eso para mí, pues, fue una escuela tremenda. Entonces, yo agradezco a cada uno de mis grandes maestros que me enseñaron muchísimas cosas, mis jefes, mis colegas, mis equipos, y pues, bueno, por eso estoy aquí y la verdad para mí compartir es una gran responsabilidad.
¿no? No podemos dejar este mundo sin dejar un legado de alguna manera, ¿no? Compartir es esencial. Entonces, ¿qué es parte de lo que hay que hablar de excelencia operacional? Yo soy técnico mecánico, técnico en máquinas y herramientas, ¿no? Cuando la preparatoria era parte de los tecnológicos y fui dirigente estudiantil como por 4 años, ¿no? Ahí estudié la ingeniería y estudié la administración. Y fue Bimol quien me da la oportunidad de entrar a la parte de ellos le llaman departamento personal. Ellos fueron los que me enseñaron esto y de entonces hacia acá, pues toda mi carrera fue, sí en la parte de recursos humanos, pero siempre viendo la parte de conectar y alinear las cuestiones que son el eje de existir, que es los propios procesos productivos. Entonces vamos a entrar en materia. Y primero que nada me gustaría hablar un poco así, evolución de recursos humanos. O sea, sin duda recursos humanos ha venido evolucionando, ¿no? A través, sobre todo el siglo pasado y este siglo, pues es el rol precisamente que se forja de la parte de recursos humanos y como podemos ver aquí, también los roles de los líderes fueron cambiando hasta en sus títulos, ¿no? Es bien interesante porque casi estuvimos un siglo en un rol meramente transaccional, ¿no? Meramente administrador. Y poco a poco la complejidad, sobre todo la complejidad hacia los años 2000, cuando hablamos de ya se rompen esquemas entra la globalización, la productividad, se abren los mercados, ¿no? Empieza a haber una exigencia distinta en el ámbito de las personas. Lógicamente, cuando entra la parte de ya la época de los años 2000, con todos los cambios digitales y de tecnología, que la tecnología pues es un elemento, es un agente de cambio, la tecnología es un catalizador dentro de lo que es la evolución. Y entonces como que se reta nuevamente a recursos humanos y empieza a cambiar su rol, a ser un rol más estratégico, a ser un rol más participante, más estar en la mesa de las decisiones de los negocios. No todas las empresas lógicamente evolucionan a la misma velocidad, pero el hecho de la globalización, la era digital, todo lo que es lo multigeneracional, empieza a crear ambientes de mucho caos, que demanda un enfoque distinto de recursos humanos. Entonces, ya no se diga el entrar al elemento durante el efecto de la pandemia, donde entramos a todo este mundo VUCA, que lo resalto en cada una de las etapas, porque el mundo VUCA se define como la guerra perfecta, ¿no? Es la guerra perfecta. O sea, todos los elementos que podrían existir en un momento dado, existen todos al mismo tiempo, que fue lo que nos sucedió en la pandemia. Fíjate, con la pandemia dicen los futurólogos que se adelantaron o se anticiparon los efectos de la tecnología y todo lo que veníamos acarreando, se atrajo 15 años, nos adelantamos 15 años, ¿no? Ahorita estamos adelantados 15 años. Entonces, pues esto cambia todo, o sea, cuando cambian las cuestiones de las personas, cambia todo. Entonces, recursos humanos, a pesar de que había sido llamado a cambiar, a transformarse, definitivamente la pandemia ya no le dio opción. Y si yo puedo ver una función que puede ser el mayor catalizador en cuanto a facilitar los cambios y transformaciones organizacionales, lógicamente es la función de recursos humanos. No sabemos cómo se vaya a llamar, cada vez pensamos que el título de recursos humanos ya no va, ¿no? Ya no va con lo que estamos viviendo, porque recursos humanos sale precisamente de la etapa o de la época de la productividad, ¿no? Es el ser humano como un recurso. Y pues así se llama la función. Pero en realidad somos más capital humano y yo aquí le pongo pues igual y somos resiliencia humana, porque realmente esta etapa nos confrontó a la fragilidad humana y nos hizo cambiar
totalmente enfoques que no habíamos tenido. Y lo curioso es que la excelencia operacional, todos los ambientes de mejora continua, de manufactura esbelta y todo esto, pues son los ambientes perfectos para resurgir de crisis como la que tuvimos, ¿no? Porque refuerza la flexibilidad y la agilidad y todo esto. Para mí, yo le llamo centro del universo al lugar donde se transforma el producto. Interesante. Para mí es sirviendo al centro del universo. Entonces, recursos humanos es otro factor más que sirve a la cadena de valor, ¿no? Recursos humanos necesita en su rol estratégico hablar el idioma, el lenguaje del negocio. Recursos humanos no puede tener influencia en el negocio si no sabe y si no entiende el negocio. Para mí el centro del universo es esas personas que transforman el producto, es el lugar donde las cosas pasan. Es lo que le llamamos el Gemba, ¿no? Yo le llamo el centro del universo porque para mí es lo que determina el ritmo de a dónde vamos, cómo vamos, ¿no? Y si recursos humanos no está ahí, como todas las demás funciones que necesitan soportar a ese centro del universo, a esa cadena de valor, no tenemos valor, no agregamos valor, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que asegurar que las personas saben, entienden, piensan, actúan, ¿no? Eso para mí es sumamente importante y por eso lo remarco. Y todavía yo me topo con organizaciones donde recursos humanos dicen, no, no, eso es de manufactura, ¿no? Y nosotros somos nosotros, no, pues no hay eso, pues, no existe, no existe. Nosotros no lo inventamos. ¿Por qué? Porque el rol de recursos humanos es optimizar la capacidad de la organización para llevar a cabo los objetivos que se buscan. Luego entro yo a una organización que se llama Toyota, ¿no? Donde aprendo que la productividad no es reducción de costos, ¿no? Es cómo se enlazan los efectos de las personas, los procesos y la mejora continua en el tiempo, ¿no? En el tiempo, cómo vamos mejorando. Y ellos dicen, es maximizar los bienes de la compañía de por vida. Y uno dice, ¿y a poco aquí no está recursos humanos? ¿No? Aquí está recursos humanos inmerso, porque todo lo que hacemos tiende a asegurarnos que las personas alcancen su óptimo desarrollo, ¿no? Que las personas no son solamente manos, las personas son un corazón y son una mente que piensa. Entonces necesitamos entender esto. Esto parece muy simple, pero este diagrama que está aquí es el efecto realmente de la filosofía del Toyota Way, ¿no? Entonces, si la mejora continua no está inmersa en las personas y en los procesos, no vamos a maximizar los bienes de la compañía. Y ellos dicen a perpetuidad, de por vida, ¿no? Otra cosa que me gustaría compartir, que es otro de los elementos básicos aprendidos en Toyota, es que ellos buscan siempre este elemento, un sistema balanceado, ¿no? Por un lado, la empresa y los empleados, que siempre es el factor, ¿no? El factor capital, el factor trabajo, pero ellos lo ven desde el punto de vista de que es un sistema que colabora junto. Es un sistema en donde las empresas ofrecen mejorar y sostener y mejorar las condiciones de trabajo y por tanto las de vida, y los empleados ofrecen sus ideas, creatividad, cooperación, colaboración. O sea, cuando hablamos de las ideas de los empleados, que nos den ideas, no es que nos den ideas, es que ellos ofrecen su talento. Y hablar de ofrecer es muy diferente cuando hablamos de pedir, ¿no? Y esto tiene un sentido profundo desde el punto de vista de religioso en las filosofías orientales, donde la gente va a los templos a ofrecer y nosotros vamos a pedir, ¿no? Y es un contexto completamente distinto el sentido de esto. Y te lo puedo decir que inclusive el hecho de, por ejemplo, de un entorno sindical, también llevamos este efecto, porque todos estamos en el mismo barco. Y si todos entendiéramos esto, nuestro sistema está más equilibrado, ¿no?
porque todos queremos prosperidad mutua en el largo plazo y recordamos que siempre hablamos de largo plazo. Y esto está aquí, está recurso más claro, por supuesto que está aquí. O sea, no hay forma de separarlo, no existe, no hay manera. Ahora, desde el otro enfoque organizacional, desde el enfoque organizacional, que este es un modelo de Galbraith, de diseño organizacional, nosotros también trabajamos, que esto es algo que casi recursos humanos lo usa, pero no sabe que lo usa, o cómo lo conecta, o cómo lo alinea. Pero en realidad nosotros necesitamos entender la dirección claramente del negocio y contribuimos en esa dirección para poder diseñar la estructura que requiere el negocio para alcanzar estos objetivos del negocio. Está conectado aquí. Aquí vemos lo que se habla mucho de accountability, ¿no? De los roles y las responsabilidades. En Lean hablamos mucho de las capas organizacionales, de hacerlas más pequeñas para facilitar la toma de decisiones, la resolución de problemas, pero también para incrementar la comunicación. Entonces, pero eso es un elemento de estructura organizacional, que no es un organizational chart. El chart es solamente es nada más para poner gráficamente cómo estamos organizados en términos de la autoridad y la responsabilidad. Pero fuera de ahí, todos los demás elementos están aquí. Los roles y las responsabilidades es un elemento de la misión. También es importante resaltar esa parte. Todo está conectado. Por otro lado, tenemos procesos y sistemas de administración, que es casi siempre por aquí es por donde más que nada se identifica recursos humanos, ¿no? Muy en el rol administrador, no tanto estratégico, pero todo esto son elementos que tienen sus áreas estratégicas, sus elementos. Y pues no se diga lo que es talento y capacidad de personas, incluyendo elementos como preparación de liderazgo, ¿no? Preparación de liderazgo para realmente enfrentar los retos que se tienen, y luego medimos y reconocemos desde el punto de vista de los comportamientos, cómo reforzamos los comportamientos en la organización, ¿no? Este esquema es uno de los elementos principales que damos en la materia de recursos humanos en manufactura esbelta, para lo que te comentaba de la maestría de dirección de operaciones. Este es todo un módulo y unimos todos los elementos, porque esto es la parte central estratégica de recursos humanos. Y bueno, a través de los años, y te puedo decir que yo me puse hace muchos años, te estoy hablando casi de, no sé, unos 16, 15 años más o menos, yo me puse a ir revisando este iceberg, a irlo desarrollando desde el punto de vista de cómo personifica recursos humanos a la excelencia operacional, ¿no? Porque por un lado tú ves, y digo, los gurús como Jeff Liker, por ejemplo, que dicen el 20% está en el entorno físico y el 80% está en la cultura, en la parte de cultura. Y entonces dices, ¿qué elementos físicos existen? Pues todas las herramientas que usamos en manufactura esbelta. Correcto. ¿No? Esta parte que es la parte física, la parte de herramientas, la parte que nos ayuda, pero la parte que sostiene todo esto, ¿dónde está? Y entonces yo fui aprendiendo que estos 4 elementos son los 4 elementos o las columnas centrales de sostener la parte de la cultura, de ir creando los hábitos, los comportamientos, y la parte central que nos llama a nosotros de recursos humanos a diseñar y desarrollar las políticas, los protocolos, todas las cuestiones que se requieren para mantener a una organización conectada totalmente y apoyando totalmente las iniciativas de la excelencia. Entonces, pues estamos inmersos aquí, ¿no? Quien no lo quiera ver está bien. Yo sé que recursos humanos tiene enormes responsabilidades y cada vez es muchísimo más complejo y es una función difícil de entender. La verdad es que es difícil. Pero mira, no puedes hablar de excelencia si no hay credibilidad en tus líderes.
No puedes hacer eso. Necesitas hablar de respeto, de confianza, que son elementos primordiales, son principios. No puedes hablar de un andon, por ejemplo, de que una persona pueda parar una línea si no hay facultamiento, si no hay sentido de pertenencia. Hablar de resolución de preocupaciones, que la gente escale sus preocupaciones. No puedes hacer esto si no tienes este elemento bien cimentado, ¿no? Lo mismo es trabajo en equipo. O sea, nadie puede parar una línea si no todo el mundo está pensando que es para ayudar, ¿no? A todos. No es porque a ti te quiero decir que tú no hiciste tu trabajo, es realmente todos estamos en eso, el involucramiento, los procesos de escalación. Cuando hablamos de A3, por ejemplo, el famoso A3 que es la historia del PDCA para solución de problemas o negocios, decisiones de negocio. Todo eso tiene que ver con trabajo en equipo. Hay mucho consenso. En el ambiente de manufactura esbelta hay mucho consenso. Hablamos de las juntas TIR, hablamos de desempeño, todos tenemos que estar ahí. Trabajo estándar para líderes, ¿no? Es un asunto de trabajo en equipo, todos estamos ahí. Flexibilidad, que es uno de los elementos más grandes que nos dejó la pandemia. La agilidad, la flexibilidad, mínimas capas organizacionales, distinguir lo core de lo no core, del valor agregado, no valor agregado. O sea, todo eso tiene que ver con flexibilidad. Y por supuesto Kaizen, que Kaizen es tan profundo como hablar de cuando yo puedo identificar un problema, es que tengo un estándar, ¿no? Si no hay estándar, pues no hay problema. No hay problema, pero si no hay problema, ese es el problema. Es ¿no? correcto. Suena ambiguo, pero es verdad. O sea, suena como algo de que... Sí, Totalmente de pues acuerdo. sí. No hay peor problema que no tener problemas. Exactamente. Entonces, para este ambiente, yo lo recuerdo perfecto en Toyota, tener problemas es lo máximo del mundo, ¿no? Es muy padre porque quiere decir que estás en un ambiente estandarizado y que las personas entienden, en el sentido japonés, entienden que Kaizen es cambiar tu yo interno. Cuando tú resuelves un problema, eres capaz de ver un problema, no resuelves, cambias tu árbol, dicen ellos, tu árbol interior, ¿no? Tu corazón, tu mente está en otro lugar y eso es una realidad. ¿Y a poco eso no, o sea, no es tan magnífico? Claro que tiene que sostener todo lo que estamos haciendo, pero requiere mucha intensidad, requiere mucha disciplina, requiere una gran atención. Estamos ahí sosteniendo, es muy fuerte el trabajo. Y a mí me gusta mucho porque este iceberg me ha ayudado siempre a darle un sentido, un enfoque a las cosas. Es muy padre. Y bueno, luego puse todos cómo es el modelo operacional, de los elementos que se compone. Y cuando estoy dando la clase, yo digo, bueno, pues tenemos todos estos elementos, al menos, mínimamente, ¿no? Por un lado tengo el norte verdadero a donde queremos ir, tenemos un propósito, tenemos una dirección, el propósito es central. En todo lo que hagamos debe de haber propósito. Y el propósito me guía en la parte de la misión, pero también la parte de la capacidad, tanto la organizacional de la que hemos hablado, como la operativa, ¿no? Entonces, aquí, yo digo, aquí está mi estrella, ¿no? De organización, y por esta parte es mi parte de la productividad, ¿no? Y luego, pues ya tengo la parte de la visión, donde traigo toda el área o la sección del plan estratégico. Todo se tiene que conectar. Al final del día, todo lo tienes que conectar. Y la cultura, pues es básicamente, de alguna manera, lo que acabamos de ver en el iceberg, ¿no? Con los dos ejes centrales de conectividad que son liderazgo y las prácticas gerenciales. Si no existe eso, pues olvídate. Y aquí también yo resalto que esta parte de abajo son los procesos y la parte de arriba son los resultados. O sea, no puedes lograr resultados si no tienes esto de aquí abajo. O sea, imposible. No lo puedes sostener. Entonces, y bueno, aquí les pongo una breve fórmula, ¿no?
La dirección más la planeación, más la capacidad, más la acción, por la cultura, es igual a los resultados. Fíjate, es curioso porque el multiplicador es la cultura. El Fíjate, multiplicador es la todos los cultura. demás Todos son los procesos. adiciones Sí. y el multiplicador es la cultura, porque Así. definitivamente es algo en lo que yo tengo algo, a lo mejor lo voy a platicar, y perdón por la interrupción, porque me gusta Adelante, mucho cuando adelante. empiezo a platicar de cultura. Yo siempre he pensado lo siguiente, y puedo estar equivocado, pero tu sugerencia, que digo, el principal error es querer cambiar la cultura cambiando la cultura, porque la cultura son acciones que se convierten en hábitos, y los hábitos son los que crean la cultura. Si yo quiero empezar desde arriba, pues ¿cómo? O sea, yo tengo que empezar primero cambiando lo que hace la gente poco a poco para que se creen hábitos y esos hábitos hacen la cultura. Y ahorita Entonces, y vamos a hablar. me Sí. encantó que esté como multiplicador. Perdón, ahora sí adelante. Es el factor multiplicador, Ujú. ¿no? O sea, esto es una realidad, pero ¿qué sucede? Que la gran mayoría de nuestra cultura occidental ve aquí el resultado, el Ujú. resultado, el resultado, Ujú. ¿no? Aquí, aquí. Creen que lo resuelven todo aquí, 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 pero no. O sea, la cultura japonesa, al menos lo que es el TPS y todo lo que es Lean y Ajá. todo eso, donde refuerzas es aquí abajo, ¿no? Porque te tienes que asegurar el resultado, ¿no? Puedo poner también otro ejemplo. Es como si yo quisiera bajar de peso subiéndome a cada rato a la báscula, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Es lo mismo que con el termómetro, ¿no? Exactamente. Ajá, es lo mismo, pero ¿por qué es tan difícil? Yo a veces digo, no puede ser que sea tan difícil, que no entendamos que si no trabajas en los procesos, en la cultura, no vas a Ujú. llegar ahí. Así te traigas al gurú más grande de este mundo, jamás va a suceder. Pero es una condición de pensamiento. El pensamiento está acondicionado allí, ¿no? Aprendió así y entonces es muy difícil desaprenderlo para aprender otras cosas. Y este es el gran reto de recursos humanos. Cuando está la transformación, el gran reto de recursos humanos es cómo contribuye recursos humanos a través de todas las experiencias que genera esta función para que vayan cambiando estas formas de ver las cosas. Es bien interesante y por eso recursos humanos, digo, a mí me han tocado muchas transformaciones importantes dentro de los corporativos, de posicionar recursos humanos como un jugador clave, Ujú. donde tienes que hablar al tú por tú con la organización, con los jefes y los líderes, porque necesitas que tu rol realmente tenga una influencia y que puedas ayudar y que pueda ser una función que realmente va a apoyar esa transformación. Es muy interesante lo que ocurre con recursos humanos y desgraciadamente, sí lo voy a decir, es la función que ha avanzado menos rápido en estas cuestiones de la excelencia, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues porque está muy aferrada la función a 100 años de administración, Ujú. ¿no? Pero ahorita con la tecnología, la administración la va a hacer la tecnología. Lo que ahora tenemos nosotros que hacer es enfocarnos en cultura, en talento y en liderazgo. Son los 3 ejes centrales, ¿no? Así, digo, lo demás lo podemos hacer más fácil, es fácil hacer, ¿no? Pero talento, cultura y liderazgo, esos son los ejes centrales, esos son los retos, finalmente. Entonces, con este modelo lo que quiero es darle estructura y forma, ¿no? Para que se entienda dónde están las áreas que nosotros trabajamos en todas. O sea, no hay ninguna que no estemos nosotros o la función de recursos humanos inmersa, ¿no? Y bueno, hablando precisamente de cultura, que es un tema fascinante, Sí. ¿no? En este modelo que a mí me encantó tomar, que viene precisamente del libro que se llama Change the Culture, Change the Game, que es de Roger Connors y de Tom Smith. ¿Cómo se construye? Ellos dicen que la construimos, y hay muchas teorías en relación a cultura, ¿no? Y todas son muy interesantes, pero esta me gustó. Las experiencias que provienen precisamente del ser. Nosotros aprendemos a ser a través de las vivencias, de las experiencias, porque no puedes dar los resultados si no te entiendes a ti tampoco. Entonces necesitamos entender de dónde provienen nuestras experiencias
Y nuestras experiencias son las que crean las creencias, ¿no? Que también es un elemento del ser, que es la parte que ellos ponen, este es tu fundamento, ¿no? De aquí es la base de tu cultura. Enfócate aquí, porque aquí es de donde tienes que cambiar. Si hay que cambiar, tienes que cambiar desde aquí. Si hay algo que cambiar, tiene que venir de aquí, no de acá arriba, sino de abajo. Y de las creencias, según lo que creamos, actuamos nosotros, que viene la parte del hacer, que podemos hablar, las acciones se transforman en sistemas, en procesos, pero en hábitos, en comportamientos, lo que decías ahorita, César. Y por supuesto que esto no nos va a dar los resultados. Con mis alumnos lo que hice es que primero me dijeran los resultados y fueran entendiendo de los resultados qué acciones fueron y de esas acciones qué creencias, de qué creencias provienen y luego de qué experiencias, y luego hicieran el ejercicio. Si quiero cambiar un resultado, ¿cómo cambiaría la experiencia? ¿No? Para cambiar la creencia, luego las acciones y luego poder cambiar el resultado. Cuando hacemos estos ejercicios, te das cuenta que, wow, o sea, no alcanzas a ver o no te detienes casi nunca en pensar en estas áreas de aquí abajo. ¿Por qué la gente es? ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué no sigue las reglas? ¿Por qué se brinca este proceso? ¿Por qué? Pues porque lo ha hecho y no ha pasado nada. Es una experiencia, ¿no? Entonces, ellos creen que pues si lo haces o no lo haces, no pasa nada, pues yo creo que eso no es importante. Esa es la conclusión. Y eso me va a dar una acción que es no lo hago, ¿no? La acción es la inacción. Y entonces, por tanto, no obtengo el resultado que yo estoy buscando. Entonces, bien interesante de cómo se construye la cultura. Y si nosotros, las personas que trabajamos en los profesionales de recursos humanos, entendemos esto, nosotros constantemente generamos experiencia, ¿no? Los líderes generan experiencia todo el tiempo, pero ¿cuál experiencia? Realmente la cultura tiene que ser intencional. No es un acto, digo, la cultura se está construyendo, no importa lo que estés, o sea, se va a construir, se va a crear. Buena o mala, pero va a Buena o existir. mala, la que te sirva o no te sirva. Aquí el asunto es que lo tienes que hacer intencional y desde que diseñas tu modelo de negocio, desde que diseñas tus planeaciones estratégicas, tienes que hablar de estos temas para poder llegar a decir, esta era mi intención y esto es lo que está sucediendo. No es algo aleatorio, no quiero que surja. Van a surgir porque todos provenimos de múltiples experiencias, traemos nuestras experiencias, pero necesitamos cambiarle la experiencia a la gente. Eso es bien, bien interesante. Y bueno, no sé ya cómo me traigo de tiempo, pero bueno. No, tú dale, créeme que vamos maravilloso, está buenísimo esto. Pero ahora sí perfecto, que perfecto. me hubiera gustado ver algo así de detalle en la maestría, pero bueno, adelante. Y luego, pues con todo este bagaje y estas cosas que yo he experimentado, pues diseñé un modelo que se llama JEX, Journey to Excellence, donde genera una herramienta de medición de la madurez en la excelencia operacional. Y tomo todos estos temas, ¿no? Desde la dirección, dónde estamos en dirección, cómo la comunicamos, cómo está establecida, la capacidad operacional, cómo está, dónde está. Y digo, hay elementos de medición y de cómo voy validando las cosas que estoy haciendo, la capacidad organizacional. Lógicamente, la parte que hablábamos de los 4 elementos fundamentales de la cultura en un ambiente de excelencia, que son estos: credibilidad, trabajo en equipo, flexibilidad y Kaizen, con sus elementos de liderazgo y administración o prácticas gerenciales. Y luego en el eje central es el centro del universo. O sea, en el centro está el centro del universo. Y lo que significa realmente la pirámide es la pirámide invertida. La pirámide donde realmente a quien servimos es a centro del universo, con sus flechas de conectividad en todos lados. Entonces, prácticamente lo que hice fue realmente de todo este aprendizaje, porque no solamente de Bimbo, de Toyota, de Motorola, de Collins Aerospace,
de Honeywell. Honeywell fue una gran escuela para mí porque nosotros implementamos todo el modelo de excelencia operacional a nivel global. Fue tremendo lo que se hizo ahí. O sea, todas estas experiencias, ¿cómo yo puedo transmitirle a la gente y dejarle alguna herramienta donde al menos pueda saber qué se busca, ¿no? O sea, ¿dónde estás? ¿En qué nivel de madurez? ¿Cómo vas alcanzando esta madurez? Y bueno, eso es lo que hice. Y me gustaría cerrar con esto, o sea, con este mensaje donde alguien de recursos humanos, lo cual es inusual y también la gente pues no se lo espera, pero es que yo soy una persona de recursos humanos poco convencional, muy poco convencional, que me encantan estos temas, que he trabajado con los fierros, he trabajado en la línea de producción, he estado en roles ejecutivos, en Motorola fui directora de México, Caribe, Centroamérica. O sea, es muy interesante que más de nosotros podamos compartir estas cosas y que cada quien desde su trinchera pues podamos ofrecerle a México, a nuestra sociedad, a nuestro mundo, mejores maneras de coexistir, ¿no? Tenemos otro elemento que estamos desarrollando un colega y yo, que se llama Excellence for Everyone, la excelencia para todos, porque creo que lo más importante y lo que a mí más me ha gustado de la filosofía de Toyota fue precisamente que a ellos les interesa muchísimo que todos tengamos acceso a la excelencia. No es un asunto de los ingenieros, no es un asunto de los gerentes, es un asunto donde participamos todos. Y ese sería mi mensaje en esta sesión. Y agradeciendo muchísimo la oportunidad de hablar rápidamente de estos temas. Oye, Olivia, la verdad está increíble lo que nos platicaste. Yo espero que no sea la última vez que tengamos la posibilidad de platicar. Y tenía, antes de hacer un cierre formal, un par de preguntas nada más, de nada grande, así, para que nos des tu opinión, más que nada, tú que tienes muchísima experiencia en esto y que has conocido muchas organizaciones en toda Latinoamérica. Cuéntame primero, por favor, ¿cuál crees tú que sean las principales áreas de oportunidad en las áreas de recursos humanos para poderlas integrar hacia la parte de excelencia operacional? ¿Cuál crees tú que son como los puntos que más has visto que se repiten en cuanto a áreas de oportunidad para la gente de recursos humanos y que estén integrados dentro de la excelencia operacional? Me parece a mí que una de las áreas de mejora es, primero que nada, entender el rol estratégico de recursos humanos en un negocio. O sea, entender la profundidad del rol. O sea, el rol de recursos humanos no se remite exclusivamente a las áreas transaccionales como las áreas administrativas, pero todo lo que hacemos nosotros impacta a la cultura, impacta a los resultados del negocio, y creer que así es, porque la mayoría de las veces, incluyendo a líderes de las organizaciones, gerentes generales, para ellos recursos humanos no es un factor de influencia o de valor agregado. Y eso es bastante lamentable porque es un desperdicio. Sí, el no usar las capacidades completas de la función, el no entenderlas y no usarlas. Yo diría que eso es de lo más importante. Y prepararse, ¿no? Estudiar y aprender de otros. Es necesarísimo aprender de otros, no quedarse ahí con lo que han conocido siempre. Perfecto. Yo creo que una segunda pregunta, y digo, ya usando de la confianza, ya que estoy ahí estirando la faja completa. ¿No? Adelante. Pero bueno, y es algo que me han preguntado también bastante, es de que, ¿por qué las organizaciones se equivocan cuando quieren cambiar la cultura? O sea, ¿por qué crees tú que las organizaciones se equivocan? ¿Cuál crees tú que sería el primer paso que deberían de dar antes de querer cambiar la cultura? ¿Cuáles son los errores más típicos? Porque ahorita en este último año, tú sabes, se han puesto conceptos como disruptivo, resiliencia, muy de moda, ¿no? Y el cambio cultural y todo lo de inclusivo y todo esto, pero muchas organizaciones lo ven complicado el cambio de cultura. Entonces, ¿cuál crees tú
que sea como que el primer paso para querer cambiar la cultura y complementándolo con cuáles son los errores que has visto cuando las organizaciones lo hacen mal, entre comillas. Adelante. Y ya con eso cerramos, pasar la maldad completa. Es una pregunta muy difícil, Sí, yo ¿no? sé, yo sé. Es complicada porque cada cabeza somos un mundo. Pero básicamente nosotros, y tú lo sabes, César, tenemos 3 formas de preguntarnos las cosas. Primero, ¿dónde estamos hoy? ¿Cuál es nuestra condición actual? ¿La entendemos suficientemente o no la entendemos? ¿No? ¿A dónde queremos ir? Es la segunda pregunta. ¿Qué queremos ver en el futuro? ¿Lo entendemos eso? Y entender los gaps que hay entre la condición actual y la condición futura. Correcto. Okay. Entonces, me parece a mí que los errores, si es que le podemos llamar errores, pero las omisiones es no entender en dónde estamos. Es el primer elemento en el que no entendemos realmente a profundidad cuál es mi condición. Yo doy coaching a algunos ejecutivos y cuando ellos, es que esto de la pandemia nos dejó que no sabemos ni qué está pasando y la gente regresó súper cambiada y no saben por dónde, pues entiende la condición actual. O sea, eres el ABC. Lo que pasa también es que no nos animamos a descubrir esas realidades. Nos cuesta trabajo entender que quizás somos nosotros los líderes los que creamos esa condición actual y desafiarnos a nosotros mismos, nuestras propias creencias, es un acto que cuesta mucha humildad, requiere mucha humildad. Si los líderes agregaran alguna dosis de humildad, podrían ser capaces de escuchar, porque las organizaciones hablan, las personas hablan, los hechos hablan, y necesitamos entender y apoyarnos para poder darle cauce a esa condición actual y decir, ¿qué es lo que me funciona y qué es lo que no me funciona de esta condición actual? Necesito entenderla fríamente y no actuar o tomar decisiones emocionales sin un entendimiento claro, digo, no perfecto, pero al menos claro, consciente de lo que estoy haciendo y del efecto que esto tiene, y poder definir ese futuro, o sea, esa condición futura, para poder entonces sí establecer qué acciones que tengo que tomar para llegar allá. O sea, no es rocket science, no es hay que ir a Harvard. En realidad, creo yo que lo más importante es atreverse a desafiar tu propio status quo, tu propia manera de querer resolver cosas que a lo mejor te servían de alguna manera en el pasado, pero ahorita ya no. Y entonces eso requiere un gran nivel de conciencia, un gran nivel de humildad en el liderazgo, y es una de las cosas más difíciles de alcanzar, en mi opinión, como una forma de ver las cosas. Perfecto. Olivia, la verdad estoy encantado con lo que nos platicaste hoy. Lo del modelo está padrísimo, la parte donde vimos ahí cómo lo de cambiar la cultura y todo esto. Y me gustaría que, por favor, si tienes oportunidad, nos dejaras cómo te contactan, tanto en Kata, de manera, la parte de Kata, que está buenísimo todo lo que hacen ustedes, cómo trabajan con la gente, así como si te quisieran, iba a poner tu perfil de LinkedIn, pero no sé, primero te quiero pedir permiso. Sí, claro. Sí, bueno, entonces digo también porque para que lo puedan seguir ahí en LinkedIn, comparte información buenísima, pero platícanos un poquito más acerca de dónde te pueden contactar, no sé si la parte de Kata, la página, todo esto. Adelante, te escuchamos. Sí, no, muchas gracias. Yo estoy, básicamente me pueden contactar por LinkedIn, que es la forma más fácil de contactarme, es donde estoy más activa. Y también, lógicamente, tengo la página de Kata Organizational Excellence, que es www.kata-medioOX.com. Y también como Olivia, @kata-medioOX.com. Así me pueden contactar. Y excelente. ojalá que me contacten
muchas personas. Y me da un placer, gran placer, haber estado aquí contigo, César. Muchas gracias. Pues al contrario, yo la verdad te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Honestamente, el compromiso para mí con nuestra audiencia era traer a los principales expertos en América Latina en temas de mejora continua y pues no podíamos dejarte a un lado. Estoy agradecido con la plática. Digo, la verdad, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo desde Monterrey hasta allá, hasta Tijuana. Y pues cualquier cosa en la que podamos aportar, estamos para servir. Que no sea la última colaboración. Ojalá que nos estés acompañando aquí. Claro que y si sí. quieren que Olivia vuelva a platicar con nosotros, déjenle comentarios ahí de qué quieren que platique para tener excusa para invitarla otra vez. Claro que sí. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Un placer. Gracias. Un Gracias. abrazo y mis Un mejores abrazo. deseos. Nos vemos pronto. Saludos. Hasta Bye. pronto. Bye bye. Gracias.